De modo que hoy veremos la vida de Esteban. Pero antes, Luis Donaldo Colosio. ¿Qué les recuerda a ustedes ese nombre? Probablemente para algunos que les tocó vivir en vivo esa experiencia, escuchar las noticias en la radio, este nombre representa trauma, sorpresa, injusticia. Para algunos refleja impunidad. Otros más aventureros les gusta explorar las teorías conspirativas alrededor de los motivos, los porqués de su muerte. Pero sin duda es un evento que ha marcado la historia de nuestro país, un evento que podemos, yo creo, todos recordar por lo impresionante y único que fue en su momento. Y de hecho fue aquí en la ciudad de Tijuana un 23 de marzo del 94, en Lomas Taurinas. Estamos hablando de menos de 20 kilómetros en línea recta. Y este candidato a la presidencia de la República recibe un disparo. Y había una confusión tremenda. O sea, si ustedes investigan un poco, van a darse cuenta que había gente que decía que no le habían disparado, que le habían pegado con un palo, que nada más lo habían golpeado. Otra gente que era un disparo en el pecho, en la cabeza. Luego que si lo iban a transportar a Estados Unidos, aquí a San Diego, con un hospital más avanzado. Yo creo que todos recuerdan un poco, a lo mejor nos puedan contar una experiencia similar dónde estaban. Probablemente recuerdan que estaban en la escuela, en el trabajo, en su casa, vieron las noticias, no sé. Sin embargo, esto se le considera un magnicidio. ¿Por qué? Porque es el homicidio de una persona de un perfil muy importante. Un empresario, en este caso era un político, ¿verdad? Muy importante y realmente favorito a ser el próximo presidente de México, así que no era cualquier cosa. El país pasó en ese momento por un trauma muy fuerte, porque si le hacemos un poquito de memoria, desde la época de la Revolución Mexicana, esto no pasaba. Antes en la Revolución sí, no era más común de que se mataban entre los líderes para llegar al poder. Pero a partir de que se establece la democracia, un partido más hegemónico en el país, estas transiciones fueron un poco más, por decirlo de una manera, relajadas, sin muertes de por medio. Y para muchos, algo que marcó el antes y el después en la vida de Colosio, independientemente de los motivos por los que fue asesinado, fue un discurso muy famoso que se conoce como Veo un México. Probablemente han escuchado, no, veo un México de campesinos, veo un México de trabajadores, veo un México de mujeres, veo un México con trabajadores con necesidad y jóvenes, etcétera, ¿no? Un discurso como de 6-7 minutos, muy famoso, muy emotivo. Y para muchos probablemente ese fue el parteaguas en su vida del antes y el después y el desenlace terrible que tuvo. Esteban cumple de una manera, en la idea de la iglesia, en la historia de la iglesia, un papel parecido en el sentido de que fue un líder muy reconocido dentro de la iglesia, muy popular, y su muerte fue algo trágico porque marcó una pauta en la historia de la iglesia importante de ser el primer cristiano en que muriera por causa del evangelio de Jesús. De modo que no es un personaje que quede al aire, sino un personaje de esos que cambia la perspectiva respecto a ser un discípulo, como en ese momento cambió la perspectiva de los candidatos a la presidencia, ¿verdad? Porque ya no era decir, ya no voy a hacer política a un pueblo o a una ciudad, voy con el peligro latente, como en este caso, de que en cualquier momento un individuo entre una multitud me dispare y yo tenga que morir por esto que profeso creer o hacer. Así que el texto que vamos a estudiar el día de hoy funciona como una bisagra en el pensamiento de la iglesia de Hechos y va a ser como la transición. Bien podríamos decir que hoy es la antesala a ese gran discurso de Esteban que vamos a ver en la semana que viene, en el capítulo 7, porque el libro de Hechos tiene un formato muy marcado. En Hechos 1, en versículo 8, Jesús dijo que los cristianos iban a ser testigos de Jesús en lugares diferentes y eso se divide por etapas. Jesús dijo que primeramente serían testigos, ¿alguien recuerda dónde? En Jerusalén, que era la capital de Israel, después en Judea, en Samaria y posteriormente hasta los confines de la tierra. Y el libro de Hechos está dividido así. Ustedes van a darse cuenta que Lucas divide el libro de Hechos de esta manera. Lo divide, empieza con Jerusalén, primero un grupo pequeño, luego toda la ciudad, luego empieza a describir cómo el evangelio se expande a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra y finalmente nos quedamos cuando Pablo está en Roma, que era como la gran ciudad
que dominaba todo el mundo conocido y de la cual el evangelio iba, de una manera de decir, explotar o exportarse para todos los rincones. El capítulo 6 y 7 tienen la función de ser este puente, es como una bisagra, la bisagra, una puerta entre Jerusalén y las naciones. Entonces vamos a ver esa transición, cómo es que esa transición se dio. Y el personaje bisagra de esta historia es justamente Esteban. Porque su labor fue corta, pero en un sentido, ahorita lo veremos, fue una transición muy importante entre Pedro, que era el apóstol a los judíos, por decirlo de una manera, y el apóstol Pablo, que fue considerado el apóstol a los gentiles. Entonces, entre esos dos personajes hay un personaje intermedio que crea como un puente, y hay muchos puntos en común hacia Pablo. Pero bueno, hoy veremos entonces la vida de Esteban. Versículo 8 comienza diciendo: Esteban, un hombre lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién es Esteban? Empecemos por ahí. La semana pasada vimos que la iglesia tuvo una necesidad que suplir, y para suplir esa necesidad se nombraron 7 personas que se les conocía como los diáconos, que eran hombres encargados de cumplir esa misión. Uno de esos hombres escogidos era Esteban. Dicho sea de paso, es interesante reconocer que los apóstoles no dijeron: nosotros vamos a escoger a 7. Le dijeron ¿a quién? A la congregación: ustedes escojan a 7. Y nuevamente ahí vemos un punto a favor de que la autoridad de una iglesia no radica en líderes puntuales, sino en la congregación que capacita y escoge líderes. En Hechos 6, el conflicto que hubo, es, para resumirlo muy simplemente, David lo explicó muy bien la semana pasada, es de que había creyentes judíos de habla griega y creyentes judíos de habla aramea. Y había un conflicto porque los de habla griega decían que sus viudas eran descuidadas en el repartimiento de los bienes. O sea, en esencia estaban diciendo: ustedes, hay algún tipo de discriminación étnica donde se prefiere más a las viudas de judíos que hablan arameo, o sea, judíos que ya habían vivido en Israel mucho tiempo o que habían nacido ahí, a diferencia de nosotros que somos judíos, pero de habla griega, que a lo mejor nacimos en el extranjero. Ustedes están haciendo como una distinción. Por supuesto no era la intención, pero entre más personas hay más problemas en ocasiones. Y Esteban, que por cierto Esteban es un nombre griego, lo que nos dice que seguramente Esteban nació fuera de Israel. A lo mejor sus padres eran judíos, él se crió en el judaísmo pero fuera de Israel. Fue uno de los encargados de suplir esta misión, justamente porque él, como un judío de trasfondo griego, iba a poder servir mejor a las personas pues de trasfondo griego igual que él. Así que Esteban tiene como entre los judíos de habla griega su campo de trabajo, por decirlo de una manera. Ahora, no significa que únicamente uno va a servir a las personas que sean como nosotros, ¿no? O sea que, pues si yo soy médico, pues yo nada más con los médicos hablo y los demás no. Pero ciertamente va a haber una afinidad de tiempo, de conversación, de situaciones, pues más afines a un médico si tú eres médico. No esperas que un médico le hable a bomberos. Claro, si tiene oportunidad, por supuesto, pero pues no son personas con las que a lo mejor tengan mucho contacto, tenga puntos en común para discutir. Pero Esteban seguramente hacía su ministerio en ese tipo de personas porque él mismo tenía ese trasfondo cultural. Y dice el texto que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. O sea, imagínense que pudieran decir eso de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos describieran y dijeran: no, tal persona es una persona llena de gracia y de poder. ¿Qué características vienen a su mente cuando imaginan la descripción de una persona así? ¿Cómo es una persona llena de gracia y de poder? En esencia el texto nos está diciendo que Esteban era un hombre lleno de Dios. El Espíritu Santo lo capacitaba con gracia y con poder. Y esta gracia no hace referencia a que Esteban tenía un regalo de Dios como que Dios me salvó, sino hace referencia a que él mismo desbordaba esa gracia, esa misericordia de Dios para con todos. Por eso lo escogieron, con el fin de poder servir a otras personas con necesidad. Y eso es común. Cuando tú llenas un vaso de agua, ese vaso, cuando se llena, va a tender a rebalsarse. Y así nosotros, cuando somos llenos de Dios, esa bondad, esa gracia, ese amor va a rebosar, a rebalsar, y va a afectar a los que estén a nuestro alrededor, para bien o para mal. También lo malo tiende a rebosar y afectar a nuestro entorno. Pero Esteban era considerado una persona llena de gracia y de poder. O sea, Dios estaba con él. Y parte de lo que
en la manera en la que él reflejaba ese amor, versículo 8 nos dice que él hacía grandes prodigios y milagros. Es interesante porque en el Nuevo Testamento muy pocas personas, aparte de los apóstoles, se describe que también tenían este don de Dios de poder realizar milagros. Ahorita se me ocurre únicamente Felipe y Esteban, probablemente haya otro más, pero no hay muchos como que puedas decir, había 20, 30. Los milagros en sus diversas categorías tienen un propósito exclusivo y es validar un mensaje que se enseña o que se predica. Jesús hacía milagros con el fin de validar sus palabras. Por ejemplo, en Mateo 12:28, lo voy a leer, Jesús decía, si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Entonces fíjense, Jesús decía, si yo expulso un demonio, que es un milagro, eso valida el hecho de que el reino de Dios se ha acercado y que lo que yo les digo respecto al reino de Dios tiene validez. O sea, los milagros, prodigios, señales que leemos en la Biblia o que podremos escuchar no son un fin en sí mismo. Es decir, Jesús nunca se dedicó a hacer milagros solo por hacerlos, y porque de lo contrario Jesús hubiera sido un milagrero itinerante, ¿no? O una especie de médico espiritual que iba de ciudad en ciudad sanando gente y ya. Al contrario, o sea, Jesús claro que sanaba, pero también y sobre todo enseñaba. Su enseñanza era respaldada por medio de milagros, como diciendo, Dios me envió aquí. ¿Y cómo muestras tú que Dios te envió aquí? La forma en la que Jesús validaba eso es a través de hacer milagros que apuntaran ¿a dónde? Al evangelio, al mensaje que él estaba predicando. Incluso Jesús en algunas ocasiones no hizo milagros por la incredulidad de las personas, no únicamente hacia los milagros, sino hacia el mensaje, hacia su persona. E incluso llegó a advertir a personas que lo seguían únicamente por los milagros. Yo me imagino estos supuestos apóstoles y predicadores del día de hoy, ¿no? Que les encanta todo este asunto de los milagros, pero sus milagros siempre son un fin en sí mismo, milagros financieros, milagros extraños. Y yo digo, si le hubieran recomendado a Jesús el tipo de milagros que hacer, ¿qué hubieran dicho? No, Jesús, haz caer dinero del cielo, que nadie jamás se enferme nunca, que nadie se muera, no sé. Y aquí validas otra cosa, que nuevamente la función de los milagros, señales, etcétera, es eso, es validar un mensaje. Si yo anuncio barbaridad y media respecto a Dios, respecto a la Escritura, respecto al Evangelio, no importa cuántos milagros lluevan del cielo, eso no valida absolutamente nada. O sea, a veces podemos ser engañados o podemos ser atraídos hacia estos grupos o personas que dicen que hay milagros a diestra y siniestra, pero cuando analizas más el movimiento te das cuenta que no hay un mensaje bíblico de por medio, no hay una concordancia con lo que Jesús enseñó, quizá con lo que Jesús hizo, pues de los milagros y eso, pero nunca con lo que Jesús enseñó. Hago énfasis en esto porque Jesús dice que va a haber un día donde personas se acercarán a él en el reino de los cielos y le dirán, déjame entrar, etcétera. ¿Por qué? Porque en tu nombre yo hice milagros, eché fuera demonios, hice esto y aquello. Y estas personas solamente se van a acercar para escuchar las terribles palabras de Jesús. Nunca los conocí. Eso es Mateo 7:23. Pero Esteban no funcionaba así. Esteban hacía milagros, pero muy seguramente, y ahorita vamos a ver por qué, él predicaba un mensaje claro y entonces lo validaba por medio de los milagros. ¿Por qué sabemos que fue su predicación lo que causó alboroto? Siguiente versículo, dice versículo 9. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sirenos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. O sea, nuevamente, como hemos visto, la oposición contra la iglesia a veces era externa, otra vez interna, aquí viene desde fuera. Y dice que algunas personas, miembros de una sinagoga, para resumir así simple y llanamente, era un lugar de enseñanza, no un templo, sino un lugar de enseñanza donde se enseñaba la ley de Moisés y las diversas expresiones de la religión del judaísmo. Esta sinagoga tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba? La sinagoga de los libertos. Un liberto en esencia era un esclavo que había sido liberado y se le conocía a esa persona como un liberto. Así que probablemente muchos de estos miembros anteriormente habían sido esclavos, habían sido libertados
Y obviamente se juntaban con personas que tenían un trasfondo en común porque entendían las cosas de una manera similar. Otros creen que seguramente eran descendientes de judíos que cuando pues, las guerras, distintos exilios, fueron llevados esclavos alrededor del mundo, nacían en el exilio y después regresaban a Jerusalén como hijos libres, pero anteriormente hijos de esclavos. Y pues se juntaban entre ellos porque había un pensamiento cultural similar, un idioma común similar, que en ese momento el idioma predominante en el mundo era el griego, como hoy puede ser el inglés, en ese momento era el griego, así que seguramente pues, la enseñanza era en idioma griego. Y dice que estos hombres, junto con otros judíos nacidos fuera de Israel, el texto dice que gente de Cirenia, que es África, Alejandría, Sicilia, que es por cierto la región donde nació el apóstol Pablo, y de Asia Menor, que sería hoy Turquía. O sea, el punto es, eran judíos extranjeros, junto con judíos extranjeros de estos diversos lugares, que estaban peleando contra Esteban. ¿Por qué contra Esteban? O curiosamente, ¿por qué contra Esteban? Pues nuevamente, como hemos dicho, él seguramente con un nombre griego hablaba también griego y probablemente tenía la facilidad de discutir con ellos en el idioma que a lo mejor Pedro no tenía un griego tan articulado, los apóstoles siendo judíos nativos no tenían un griego tan avanzado, pero Esteban sí, y era el tipo de personas con las cuales él estaba discutiendo. Otros se aventuran a decir que probablemente Esteban antes de ser cristiano era miembro de una de estas sinagogas de griegos judíos, ¿no? Judíos que hablaban griego. Pero otra vez, resaltamos esto. ¿Por qué motivo Esteban fue confrontado? ¿Por los milagros o por su enseñanza? Aquí claramente se nos está diciendo que era por su enseñanza. O sea, ellos están discutiendo. Sobre un milagro no discutes. O sea, ¿qué puedes discutir? Ya lo hiciste, ya está hecho. ¿Qué discutes? Pero ellos discutían la enseñanza. Porque como hemos visto, los milagros tenían la función de validar un mensaje. De modo que Esteban seguramente predicaba y entonces había milagros y esta gente lo escuchó a lo mejor hablar en griego y dijo, vamos a discutir con él esto nuevo que trae. Pero el versículo 10 dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con qué hablaba. Jesús dijo eso. En Lucas 21, Jesús enseñó que los adversarios del evangelio no podrían refutar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaría con nosotros, ayudándonos a poder hablar sobre el evangelio, a poder compartir el evangelio. Pablo en algún momento en 1 Corintios 4 escribió, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿A qué se refiere esto? De que cuando uno anuncia el evangelio, no es únicamente anunciar un montón de palabras al azar, o incluso un montón de palabras en un orden teológico o algo, sino que el evangelio es un mensaje que transmite poder. ¿Por qué poder? Porque solo el evangelio tiene el poder de transformar una vida, y eso es irrefutable. Por más que nosotros podamos decir, tiene mucha lógica o no lo presentas bien, te trabas al hablar, está bien, pero el mensaje del evangelio que predicamos tiene la facultad de que la gente sienta que está viviendo nuevamente. Nosotros mismos hemos experimentado esa nueva vida. Solo el evangelio puede hacer eso. Así que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban, porque su mensaje era efectivo. Gente era sanada, gente se convertía al cristianismo, gente se acercaba a él con la intención de hacer conocer a Jesús. De modo que ellos no podían resistir esa enseñanza. Y eso es algo muy común. Cuando Pedro, por ejemplo, estuvo en algún momento siendo confrontado por los líderes judíos, dice que se sorprendían de cómo hablaba, porque para sus ojos él era un ignorante, era un pescador, y se preguntaban, ¿cómo es posible que alguien sin educación pueda hablar de esta manera? Y reconocían que había estado con Jesús. Es decir, Pedro, con la ayuda de Dios, estando con Jesús 3 años aprendiendo, estudiando la Biblia, era un hombre que cuando hablaba no podía refutar lo que decía porque había un respaldo de gente convirtiéndose, gente acercándose. Lo mismo pasó con Esteban. Y aquí iniciamos con el punto de quiebre, ¿verdad? Entre el mensaje y los problemas que ese mensaje puede traer. La acusación. Versículo 11. Entonces, como no podían contra Esteban, ¿qué hicieron? En secreto dice que persuadieron, o sea, sobornaron a algunos hombres para que dijeran, les hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, estos judíos de habla griega no podían con Esteban, o sea, no podían con lo que les decía,
Así que y es algo muy común en la política, ¿verdad? Cuando no puedes con lo que alguien está queriendo proponer, ¿qué haces? Atacas a su persona. Les empiezas a sacar, como dicen, los trapitos al sol. Y con Esteban intentaron hacer algo similar. Como no podían de frente, dijeron, pues hay que sacarle trapitos, mentiras, engaños, lo que sea, con tal de derrotarlo. Claro, esto era terrible porque su falso testimonio implicaba que podía terminar en el asesinato, más bien la ejecución de una persona. En la política, pues a lo mejor es una reprobación social, pero no directamente la ejecución de alguien. Y la pregunta es, pues, ¿por qué ellos mismos no lo hicieron, verdad? O sea, si ellos eran sus enemigos, ¿por qué ellos no se prestaron al falso testimonio? ¿Quién sabe? Probablemente eran tan religiosos que sí tenían la capacidad de organizar un engaño para ejecutar a alguien, pero no el valor para ellos mismos ser los engañadores. No sé. El punto es que la acusación era muy puntual. Lo hemos oído hablar blasfemias, o sea, herejías, maldiciones contra Moisés y contra Dios. Interesante. A lo mejor, yo no dudo, y muchos comentaristas, y seguramente lo veremos ahorita, Esteban sí había hablado algo sobre Moisés, algo respecto a Dios, pero ellos estaban torciendo lo que Esteban había dicho. Ellos decían que Esteban había hablado contra Moisés, contra Dios. ¿Por qué contra Moisés? ¿No? Y empecemos ahí desglosando. O sea, ¿por qué contra Moisés? ¿Por qué contra Dios? Con Dios. Ellos estaban diciendo que Esteban hablaba de un Dios diferente, ¿sí? Para ellos, si tú hablabas contra Moisés, hablabas contra el Dios de Moisés y por lo tanto contra nuestro Dios. Pero los apóstoles nunca enseñaron que ellos hablaban de otro Dios. En el capítulo anterior vimos que Pedro decía que él decía el Dios de nuestros padres. O sea, ellos no decían otro nuevo Dios que mató al Dios de nuestros padres o que cambió al Dios de nuestros padres. Ni siquiera decían un Dios transformado. Decían, es el mismo Dios de nuestros padres. Este mismo Dios que enseñamos es el que nosotros hoy hablamos respecto a Jesús. Pero decían que él hablaba contra Dios. Aparte decían que hablaba contra Moisés. Seguramente recordarán un poco quién es Moisés. Moisés fue este libertador, profeta, gobernador de Israel. Dios le entregó la ley, los mandamientos, con el único propósito de que Israel, el pueblo de Israel, fuera un pueblo santo, un pueblo separado de los demás pueblos. El problema es de que los judíos llegaron a venerar a tal despropósito a Moisés que consideraban que lo que él había dicho era la revelación ya final, que no podías añadirle más, que no podía haber algo mejor. Entonces cuando Esteban hablaba probablemente contra la ley de que no nos salvaba, de que solamente Jesús salvaba, ellos decían, está hablando contra Moisés. O sea, y eso era gravísimo para ellos. La ley, decían que hablaba contra la ley. Más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Y esto es, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de los judíos, ¿sí? No nada más los critiquemos como que qué malos, ¿no? Pongámonos en sus zapatos. Desde niños y siendo adultos habían sido enseñados que la única forma de ser salvo era cumplir la ley, acercarte a Dios, ser perfecto, honrar a Moisés, honrar las tradiciones que Moisés había heredado por medio de rabinos y todo eso. Y esto se debe a que el ser humano, muchas veces para bien y para mal, tiene una insaciable necesidad de aportar. Nos gusta dar nuestra opinión, ¿verdad? Nos gusta que nos escuchen, nos gusta dejar nuestro sello. Queremos que nos tomen en cuenta en una decisión importante. Hasta cuando eras niño en tu familia tú querías aportar, ¿no? Y yo, no, es que hagamos esto. Y a lo mejor era una malísima idea, pero te gustaba aportar. ¿Por qué digo para mal en ocasiones? Porque a veces con la ley y con el tema de Dios, nosotros como queremos aportar tanto, queremos decir, ok, Dios, tú ya hiciste tu parte, pero ¿yo qué aporto? ¿No? O sea, ¿yo qué puedo meter? O sea, sí, Dios, yo sé que tu gracia, yo sé que tu fe, pero yo puedo dar algo también, ¿no? Mis obras, portarme bien, yo puedo ser el mejor de todos los cristianos, orar 5 horas al día, y pensamos que de una u otra manera eso aporta algo a nuestra fe. Así que para ellos era derrumbarles eso por completo, porque decían, es que ¿cómo nos estás diciendo que la ley ya no es el camino de salvación? No es que Esteban estuviera enseñando en contra de la ley, porque Jesús nunca enseñó en contra de la ley. Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. Es decir, Jesús reconocía que la ley era buena, tenía un buen propósito, pero no era el propósito final de Dios para salvarnos. El propósito final de Dios para salvarnos era Jesús, Él mismo. Por lo tanto, ellos acusaban
a Esteban de hablar contra todo su sistema de salvación. Ahora, aquí hay otro detalle que podemos también confundirnos. Hay personas que dicen, ok, sí, no son las obras, pero es una combinación entre la fe y las obras, una combinación extraña. Y yo aquí los quiero librar de ese peligro, porque en el mundo hay muchos tipos de cristianismo y muchos de ellos a veces son falsos, no porque no crean en Jesús, sino porque combinan a Jesús con otro sistema de creencias y dicen, es esto más esto otro. Hay, por ejemplo, sectas cerradas que dicen, fuera de nuestro grupo no hay salvación, ¿no? O sea, si tú no haces caso a la Biblia y estas ordenanzas que nosotros te decimos aquí, fuera de esto no hay salvación. Hay que tener cuidado de ese tipo de movimientos que dicen eso. No se trata, no va por ahí. Ahora, hay iglesias falsas también, y yo creo que incluso son peores estas iglesias, ¿ok? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado que escuchamos, o sea, no que estemos censurando, sino escuchar y tenerle conocimiento de decir, ok, ¿esto para dónde va? Porque una falsa iglesia, en apariencia dice, nosotros somos abiertos, reconocemos que otras iglesias también, pero un poquito de cianuro no es peor que 1 kilo de cianuro. Tú ocupas una pequeña pastilla en tu boca, no ocupas darle una mordida a un bloque. Entonces, poquito de veneno también hace daño. Y lo digo porque este tipo de movimientos van a tender hacia dos extremos. La religión extrema y la irreligión. ¿Qué es la religión extrema? El decirte al tal grado de que sí es Jesús y todo, pero aparte pórtate bien, sigue orando, no descuides ni un solo aspecto de tu salvación, ten temor, si pecas corre a la iglesia a confesarte, aquí en el altar entrega tus ofrendas y llora porque si no Dios está expectante de juicio. Eso es religión. O sea, religión es fe más mis obras, más mi porto bien, más le echo ganas. Eso no es el mensaje del evangelio. Tengamos cuidado, mucho cuidado con la religión, ¿sí? Ahora, pero también no podemos correr al extremo de irreligión. ¿Qué la irreligión sería? No importa cómo vivas, no importa lo que hagas, no importa lo que sea, no importa si tú crees esto o no crees esto, tú con que creas en Dios y en Jesús, con eso. Eso también es peligroso, porque podemos dar una falsa seguridad. Entonces no estoy diciendo que un extremo es mejor que el otro, los dos son extremos malos, pero son caras de la misma moneda peligrosa. O sea, del lado que le veas, cuidado. Entonces, tengamos cuidado porque, y a eso voy, quiero que entendamos esos judíos. Ellos, su sistema de creencias, su sistema de enseñanza estaba siendo confrontado, pero en lugar de ponerse a pensar, ellos decían, Esteban merece morir por lo que está diciendo. Tengamos cuidado de eso. ¿Qué hicieron entonces? Versículo 2 dice que alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Ellos sabían exactamente qué tema iba a unir a todos contra Esteban. Así que empezaron a meter ahí la cizaña. Habla contra Dios, habla contra Moisés. Hicieron tal alboroto que los llevaron, dice el texto que los arrastraron, ¿no? ¿Por qué tan radicales? Uno piensa, ¿por qué esta gente que hablaba griego, que no eran judíos, tan judíos, por decirlo de una manera, eran tan radicales? O sea, esto no había pasado en todo el libro de Hechos, es la primera vez que algo así sucede. De hecho, los líderes de Israel tenían miedo de la población, ¿se acuerdan? De que no los arrestaban ni los agarraban fuego en público, porque decían, chance nos apedrea la gente. Pero aquí la situación cambió. El texto en los capítulos anteriores decía que la gente tenía miedo de los cristianos, pero aquí ahora no tenían miedo. A veces pasa que es más común en el extranjero que un mexicano en el extranjero es más nacionalista que un mexicano que vive en mismo México. ¿No les ha tocado conocer mexicoamericanos, por ejemplo? No nacieron aquí, nacieron en Estados Unidos, pero son descendientes de mexicanos, y para ellos México es algo digno de aferrarse, mi patria, mi país. Hasta celebran el 5 de mayo como si fuera... y aquí en México el 5 de mayo es una celebración secundaria, no es tan importante como la independencia y la revolución, o sea, pero para ellos el 5 de mayo, y a nivel, de hecho, internacional, muchos extranjeros piensan que en México el 5 de mayo es como la super celebración mexicana. Pues algo así pasó aquí. Ellos, al nacer en una cultura no judía, al nacer en otro contexto, ellos se habían hecho muy, muy religiosos, y por eso estaban decididos a matar a Esteban. Y a tal grado fue que lo llevaron al concilio. Esta es la tercera vez que vamos a ver que, cuarta vez que vamos a ver
que en el libro de Hechos los apóstoles son llevados al concilio. En Hechos 4, como recordarán ustedes, Pedro y Juan fueron arrestados. Dice que fueron amenazados y ya, ¿no? Los dejaron libres. En la segunda ocasión, en Hechos 5, esto va a subir de nivel. Los arrestaron, dice que los encarcelaron, luego el caso es que los juzgaron, los iban a matar, querían matarlos, pero Gamaliel como que los convenció de que no, y entonces pues nada más los azotaron físicamente con varas y después los amenazaron y los liberaron. Y la tercera vez, es aquí en Hechos 6. Es la tercera vez que los van a llevar a juicio. Pero aquí el consejo de Gamaliel, pues no duró ni un capítulo, ¿no? O sea, funcionó una vez, pero aquí a todos se les olvidó. A todo el concilio se le olvidó el consejo de Gamaliel. Lo arrastraron y lo llevaron. Versículo 13. Ya estando ahí, la ley de Moisés decía que para acusar a alguien tenías que presentar. De hecho, hasta el día de hoy los testigos tienen una labor muy relevante en los juicios, ¿no? Se sigue considerando importante la labor testimonial de alguien. Aquí igual. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 13. Presentaron testigos falsos, o sea, gente que mentía y decía, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, o sea, el templo, y en contra de la ley. Lo mismo pasó cuando Jesús fue juzgado, ¿recuerdan? Trajeron testigos falsos y dice que ni se ponían de acuerdo entre ellos. Pero con Esteban sí se habían puesto, pues ya habían aprendido, ¿verdad? O sea, ya con Jesús, ya etcétera, ya decían, ahora sí hay que... Probablemente a Esteban lo estuvieron cazando por un tiempo. No fue de que la primera plática que tuvieron ya pasó. Prepararon un falso testimonio y el testimonio era tan claro que sabían que si lo presentaban bien, Esteban iba a ser condenado a morir. ¿Y qué acusaron a Moisés? A Esteban. Lo acusaban de hablar en contra del templo y en contra de la ley. Ahora, nuevamente, no dudo que Esteban haya dicho algo en algún momento referente al templo, pero ellos lo tergiversaron, lo cambiaron, y lo hicieron engañoso. Jesús en algún momento, en Juan 4, nos cuenta el Evangelio de Juan, que él habló con una mujer, a lo mejor recuerdan ustedes esta conversación, y la mujer le preguntó a Jesús, entre la plática, le dice, oye, tú parece que eres profeta, dime, ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿En este monte, en Samaria, o allá en el templo en Jerusalén? Y Jesús, si hubiera sido quizá un judío común, hubiera dicho, pues, ¿qué te pasa, no? Pues en el templo, en Jerusalén, ahí está la ciudad santa, el monte santo, el templo santo. Aquí ustedes no están adorando nada, tienen que ir ustedes allá a Jerusalén, a adorar en el templo, sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús le dijo a la mujer algo muy interesante. Le dijo, en esencia, le dijo, mujer, ni aquí ni allá. Llega el momento, y el momento es ahora, donde quien quiera adorar a Dios, lo va a adorar en espíritu y en verdad. Es decir, la verdadera espiritualidad de adorar a Dios nace de un corazón entregado a Dios, y eso puede ser ¿en dónde? En cualquier lugar, en Samaria, en Jerusalén, en tu casa, donde sea. Y a lo mejor Esteban, siendo un seguidor de Jesús, le enseñaba esto a la gente. Le decía, tú puedes tener comunión con Dios no únicamente en el templo, no únicamente en 4 paredes, tú puedes tener comunión con Dios donde sea. Y esto es importante porque entendemos que buscar a Dios ya no se hace por medio de un lugar, se hace por medio de una persona. Y esa persona es Jesús. Esteban conocía ese mensaje, lo transmitía. Y por eso ellos podían decir algo, claro, exagerado, como decir, Esteban habla contra el templo, porque dice que el templo ya no es el lugar único para adorar a Dios, la gente va a dejar de venir, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que Esteban hablara en contra del templo, de hecho, como hemos visto en el libro de los Hechos, la iglesia a veces se reunía en el templo. No era que lo consideraran un lugar despreciable, pero entendían una verdad superior, que ahora todo cristiano es el templo de Dios, y que el Espíritu Santo ya no radica en un templo, sino que radica en personas que han creído que Jesús es el Señor. Versículo 14, lo siguen acusando. Lo hemos oído decir que este nazareno, fíjense la manera despectiva en la que se refieren a Jesús, este nazareno, Jesús destruirá este lugar, el templo, y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. O sea, ellos estaban más preocupados por la tradición de Moisés que realmente por todo el asunto. Y lo acusaban de decir que Jesús destruiría el templo. Aquí hay algo ilógico. Si para ellos Jesús no había resucitado, ¿por qué les preocupaba que Esteban dijera que Jesús iba a destruir el templo? No tiene sentido, ¿verdad? Es como que, pues si está muerto, ¿qué te preocupa? Que diga misa, como se dice, ¿no? Eso no va a pasar porque Jesús está muerto.
Por supuesto, ellos en el fondo sabían que Jesús sí estaba vivo, aunque lo negaran y aunque hubieran hecho todo, ellos sabían que algo había pasado impresionante con Jesús y que no le podían dar una explicación. Así que lo acusan de eso, de que Esteban estaba diciendo que Jesús iba a venir y que iba a destruir el templo. Cuando Jesús fue juzgado, lo acusaron, ¿saben qué? Exactamente de lo mismo. Dijeron, este hombre dice que va a destruir el templo y que en 3 días lo va a levantar, y era ilógico porque ellos decían, ¿cómo es posible que en 3 días lo vas a levantar si 40 años tardó en ser restaurado? Y bueno, bla, bla, bla. Nuevamente, si Esteban incluso hubiera dicho algo como eso, no estaba en lo incorrecto, ¿estamos de acuerdo? Y no era la primera vez que alguien se atrevía a decir que el templo iba a ser destruido. Profetas como Jeremías o Ezequiel en el Antiguo Testamento dijeron, el templo será destruido. ¿Y qué pasó? El templo fue destruido. Y en sí, Jesús sí llegó a decir en algún momento que el templo sería destruido. A lo mejor Esteban también lo dijo, ¿sí? Ahora yo pienso, ¿qué habrán pensado esas personas que sobrevivieron al 70 después de Cristo cuando el templo realmente fue destruido y saqueado? Porque sí pasó. El Imperio Romano, harto de rebeliones, en algún momento dijo, se acabó. Y destruyeron, arrasaron gran parte de Jerusalén y destruyeron el templo para humillar a los judíos. Realmente pasó. Así que las acusaciones contra Esteban caían a torrentes sobre él. Quiero que usted se imagine y se ponga en sus zapatos en este momento. Imagínese usted hincado probablemente delante de 71 personas que tienen el poder sobre su vida. ¿Okay? Lo que ellos digan minutos más adelante sobre su vida, eso será para vida o para muerte o para castigo. ¿Cómo se sentiría usted? Es impresionante porque no le estaban acusando de cualquier cosa, ¿ok? Había judíos que, claro, cometieron homicidio, pero ellos al menos creían en Dios. A lo mejor se habían enojado, lo que fuera, a lo mejor fue un accidente y mataron a alguien. Pero en el fondo, a lo mejor los rabinos los hubieran visto como, bueno, se hizo mal, pero cree en Dios, no está negando a Dios. Pero aquí Esteban lo están acusando de lo peor, de negar a Dios, de negar la ley, de negar el gobierno, de negarlos incluso a ellos como líderes. O sea, lo están acusando de habido y por haber, con tal de que lo mataran. ¿Cómo se sentiría usted? Hace no mucho escuché una noticia de que un hombre de 35 años fue arrestado pues mientras llevaba su vida tranquila en el sur de nuestro país, de aquí en México. Y sin más, ¿verdad? Lo arrestaron y le imputaron el delito de secuestro. Le dijeron, tú secuestraste a alguien hace 20 años, pero yo tenía 15 años. Tú secuestraste a alguien hace 20 años. Más aún, a los Sherlock Holmes llegaron a la conclusión, después de 20 años de investigación, que esa persona, que por supuesto no tenía nada que ver, era merecedor de 40 años de prisión, o más quizá, porque había secuestrado, torturado a alguien, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes? Que un día van caminando por aquí, por allá y los arrestan, señora, soy miembro de la policía judicial, usted está arrestado por esto y esto. Gracias a Dios este hombre fue liberado, exonerado. Por supuesto, después de que lo expusieron en la televisión, en el radio, en los periódicos, como la lucha contra el crimen organizado y el secuestro, el gobierno está cumpliendo y al final, claro que no dijeron después, perdón, siempre no. Pero la situación de Esteban es peor porque este hombre iba a pasar 40 años en la cárcel, pero Esteban lo iban a ejecutar y no eran inyecciones letales o algo un poquito más sofisticado para morir rápidamente sin dolor. Vamos a ver qué le pasó después. Y así llegamos al último versículo del pasaje del día de hoy, la expectativa. Al versículo 15, al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. La ansiosa espera, la calma antes de la tormenta, de la muerte o del dolor. No sé qué es peor, ¿no? Estar en la sala del dentista o estar en la silla del dentista, porque en la sala escuchas el ruido, estás a lo mejor con el miedo y tú, ahorita voy a entrar, y a veces estás hasta más nervioso esperando que ya cuando pasas y te dicen, no, todo bien, vas a estar tranquilo. Proyectémonos como Esteban. O sea, yo sé que Jesús dijo en Mateo 10:19, cuando los entreguen, no se preocupen de qué van a hablar, cómo van a hablar, porque en esa hora les será dado. No serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Esteban sabía eso, pero yo creo, aún así, de todas maneras, que él en ese momento pudo y justamente haber tenido mucho miedo, pero a la vez fue valiente. Y vamos a ver por qué fue valiente. El siguiente capítulo vamos a ver su
su defensa, su contestación. No se acobardó ni un segundo, pero quiero que usted y yo nos proyectemos en ese momento. Cuando Martín Lutero, en su momento, fue presentado delante de la dieta de Worms, que era la dieta imperial, incluido por el clero y el gobierno, le hicieron una pregunta muy puntual. Le dijeron: ¿se retractará usted de su enseñanza y de sus escritos? Decir que sí implicaba la libertad absoluta, ¿verdad? Era decir, pues bueno, está bien, te equivocaste y no te vas a morir. Pero decir que no era peligroso. No únicamente porque lo iban a tachar de un hereje. Su vida misma estaba en peligro. ¿Qué hizo Martín Lutero? La historia nos cuenta que en ese momento no pudo contestar. O sea, no que no supiera qué iba a decir, pero probablemente no tuvo el valor de decir exactamente lo que creía. ¿Y saben qué dijo? Denme 24 horas, ¿no? Denme más tiempo para pensar. Y le concedieron: ok, tienes 24 horas para pensar. El día de mañana, preséntate y nos das tu respuesta. Yo creo que fueron las peores 24 horas de su historia. Imaginen qué voy a contestar, cómo lo digo, qué digo, lo digo así, me pongo más tranquilo, me paro, me siento, me hinco. O sea, ¿qué tengo que hacer? Pero Esteban no tendría ni 5 minutos más. Esteban estaba ahí en la antesala de su ejecución y tenía que defenderse. Versículo, fíjense que dice: que los ojos de todos ellos se posaron sobre Esteban. Así que imagínense, están ustedes hincados delante de 71 hombres alrededor. Y ustedes observan que todos sus ojos de ellos están primero en los testigos falsos, que están diciendo que dijiste esto y el otro. Y quiero que imaginen sus ojos brillando con el mismo fuego del infierno, enojados contra usted, y todos sus ojos clavados en su rostro. Y cuando todos hicieron eso, cuando todos deslizaron sus ojos de los testigos hacia Esteban, ¿qué miraron? Dice el texto que vieron el rostro como de un ángel. Ahora, no quiero que tengamos en mente estos ángeles de Rafael Sanzio, que eran unos bebitos con alas, muy dulces, ¿no? Flotando debajo de Jesús y la Virgen, ¿no? O sea, no. Un ángel en la Biblia causaba muchas sorpresas y lejos de ternura, terror, sorpresa, asombro. Pero seguramente el texto no está queriendo reflejar que lo vieron y tuvieron miedo. Seguramente lo que el texto está queriendo reflejar es de que Esteban transmitía la paz, la calma, la presencia de Dios que un mensajero, un ángel transmite. En la Biblia solo encontramos el ejemplo de otra persona que brilló. 2 personas realmente que brillaron de una manera similar, con un rostro angelical, por decirlo de una manera. Uno, Moisés. Segundo, Jesús. Y el otro, Esteban. Por lo que podemos ver que Esteban estaba confiado, con la presencia de Dios de su lado, en la antesala de la prueba más difícil de su vida, pero con valentía. Y la semana que viene vamos a ver cómo él respondió. Para concluir, yo sé que vemos la vida de Esteban y la vemos como admirable, y a lo mejor dices tú, pues sí, eso era Esteban, pero yo no soy Esteban, ¿no? O sea, a mí me da miedo, yo no hago milagros, yo no tengo dones así como Esteban. Entonces, ¿yo cómo encajo en esta historia? ¿Cómo yo puedo aplicar en esta historia? Yo creo que la clave, y es importante entenderlo, Esteban nunca vio su ministerio como un fin en sí mismo. Es decir, él no se acercó a Dios para hacer cosas para Dios. Él se acercó a Dios porque él tenía necesidad de Dios. Él se acercó a Dios porque él deseaba tener una relación pura, plena con Dios. Él deseaba entregarse a Dios con todo su corazón. Y cuando lo hizo, cuando él se enfocó en lo importante, entonces lo segundo tuvo lugar. Yo no sé exactamente cómo Dios a usted o a mí nos puede usar para su reino. Espero que nadie, tenga que enfrentarse a la muerte como Esteban para poder cumplir su ministerio. Pero si así fuere, la única manera en la que usted y yo podemos resistir ese momento es ser llenos de la gracia y el poder de Dios. ¿Cómo? Acercándome a Dios. ¿Cómo? Él me dejó su palabra inspirada, su guía. Lo único que necesito, si yo estoy constantemente llenándome de Dios, disfrutando de su presencia, encontrando en Él alegría, gozo, viendo de las circunstancias buenas su mano, viendo de las circunstancias malas su gracia, yo voy a empezar a crecer en gracia, voy a empezar a crecer en poder, y ni siquiera voy a tener que pararme en un púlpito en medio de la calle a predicar. Las mismas personas pueden acercarse a veces y decir, te veo diferente, ¿no?
Puedo yo encontrar una persona con necesidad y no ocupo yo mostrarle mis títulos. Mira, tengo este estudio en teología, tengo este don profético que me dio en la iglesia. Ese amor de Dios va a rebalsar. A lo mejor usted dice, yo no soy sabio, me falta entenderle más a la Biblia. Santiago dice, si alguno de ustedes siente que no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídale a Dios, el cual no va a restringir, sino que abundantemente va a dar a todo aquel que le pida. Jesús también dijo, si ustedes siendo padres malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más creen que su Padre que está en los cielos no les dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Entonces, tan simple como decir también, Dios, dame tu Espíritu. Y cuando hagamos eso, van a ver en serio que esa valentía va a surgir. A lo mejor ustedes van a decir, yo jamás lo haría, pero va a surgir. Y de esa manera vamos a poder ser valientes, vamos a poder mantener la calma en la tormenta, y sea lo que sea que venga, vamos a poder ver a Esteban como un ejemplo al cual aspirar.